Buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a esta grabación de la primera sesión de la asignatura Teorías Contemporáneas en Educación de la Maestría en Educación impartida por el Centro Internacional de Estudios Superiores, maestrantes de los diversos planteles. Su servidor, doctor Gerardo Cisneros González, estará acompañándolos a lo largo de este módulo de aprendizaje en el cual estaremos versando sobre la temática de las teorías contemporáneas en educación. En un primer momento, y para ir introduciéndonos a la temática del currículo, dentro de la primera unidad de aprendizaje de este temario, versa sobre conceptos generales sobre conocimiento, aprendizaje y educación. ¿Qué cosa es uno? ¿Qué cosa es otro? ¿En qué momento se entrelazan? ¿Y en qué momento son procesos diferenciados? Es lo que estaremos trabajando en esta primera sesión. Es importante hacer mención que la grabación de esta sesión es en colaboración a los compañeros que fueron agregados posteriormente al grupo y que no estuvieron presentes por diversas razones en la primera sesión, y se le estará compartiendo la presentación a través de esta metodología y ya se encuentra en el repositorio de su plataforma para que pueda hacer la descarga y el análisis de la misma. En primer lugar, compañeros, es importante establecer un concepto claro de lo que es conocimiento. De manera general, se utiliza de manera indistinta para referirnos que cuando una persona está estudiando algún nivel educativo es para obtener conocimiento y no hacemos una precisión al respecto de este concepto. Es lo que estamos trabajando y en primer lugar vamos a conceptualizar lo que es conocimiento. Entendamos entonces el conocimiento como aquel conjunto de información que poseemos los seres humanos, almacenada en la memoria, derivado tal vez del aprendizaje experiencial, ¿sí? Este aprendizaje que viene de manera posterior o a posteriori, o a través de una introspección, de una observación y una deducción específicamente. ¿Qué quiere decir esta parte? Que cuando nosotros llevamos a la realidad un conocimiento o un aprendizaje, se nos termina quedando de manera permanente, significativa y profunda un conocimiento. Es algo que tenemos ya almacenado en la memoria. Repito, derivado de la experienciación o de la introspección. Conocimiento. Lo que llevamos ya de manera almacenado, derivado de la observación o del aprendizaje empírico específicamente. Pero también es importante resaltar el hecho que conocimiento, compañeros, es una palabra que tiene diferentes conceptos, diferentes acepciones. Es decir, es una palabra polisémica, podría pensarse. ¿Sí? En un sentido amplio, el término conocimiento, ¿sí? Lo que está englobando es la posesión, repito, los saberes que ya tenemos consolidados a través de la observación, de la lectura, de la observación, de la investigación, de la experienciación, ¿sí? Específicamente. Tenemos aprendizajes derivados de todos estos procesos cognitivos de diferentes ámbitos, de manera que tenemos nociones de pedagogía, de psicología, de economía, de mecánica, de gastronomía, de arquitectura, en fin, diversas áreas. Pero este cúmulo de saberes, este cúmulo de conocimientos constituye lo que la persona ya tiene, el conocimiento que posee una persona de manera específica, ¿sí? Pueden ser conocimientos aislados respecto a diferentes ámbitos, pero también tienen esa interacción, esa transversalidad, que un conocimiento nos sirve para abordar, para comprender, para valorar, para profundizar en el conocimiento de alguna otra área específicamente. Desde esa perspectiva, les comentaba que el término conocimiento tiene diferentes acepciones, es decir, diferentes posturas ideológicas
En este caso en particular, les presento tres posturas desde la época clásica antigua hasta la del posmodernismo. En primer lugar, el concepto de conocimiento desde la perspectiva de Platón. Él consideraba que era la reminiscencia de las ideas universales que tuvimos en otro tiempo, antes de nacer. Es decir, el conocimiento verdadero es el que se refiere a las ideas eternas e inmutables. Es decir, lo que el hombre puede generar mediante la razón, mediante la observación, y que esos saberes son producto de la vivencia, de vivencias pasadas en otros mundos, en otros planos específicamente. Cuando nacemos desde esta perspectiva, tenemos ya esa predisposición para estar acumulando, triangulando, validando, aplicando conocimientos derivados de experiencias pasadas. Por contraparte, para Aristóteles, el conocimiento era la capacidad de captar la esencia de las cosas a través de la experiencia y la razón. Es decir, este concepto tiene mucha relación con lo que planteábamos en la anterior diapositiva. Lo que una persona puede observar, puede comprobar, puede llegar a refutar o a validar, es el conocimiento obtenido a través de la observación, la reflexión, la validación o la experimentación. Finalmente, para René Descartes, el padre de la didáctica magna, dentro de la concepción de conocimientos, él consideraba que este se obtenía a través de la duda metódica y la razón. Para él, el conocimiento verdadero es aquel que se alcanzaba a través de un proceso de duda y análisis riguroso. Es decir, a través de la observación, del cuestionarse la realidad, plantear alguna explicación razonable, fundamentada, comprobada, es que podíamos llegar al conocimiento. Es decir, lo que hacemos muchas veces cuando se nos queda una consigna que busquemos tal información para elaborar un producto en específico, en este caso, una tarea de la maestría, y a través de la observación, del análisis sistemático de la información, es como podría llegarse al conocimiento. Es la perspectiva que plantea René Descartes. Algo importante que es inmutable y que es innegable además, es que el conocimiento siempre ha tenido su origen en la percepción sensorial. Es decir, después de que percibimos la información, se llega al entendimiento y concluye finalmente en la razón. Por lo cual, podemos entender que el conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que percibimos información a través de los sentidos, percepción sensorial, sonidos, colores, texturas, fenómenos que podemos percibir, y una vez que los observamos o que percibimos ese suceso, podemos llegar al entendimiento. ¿Qué está pasando? Si estamos en un espacio cerrado y escuchamos, podemos deducir que está lloviendo afuera. Y si fuera un ruido extraño, podemos comprobarlo cuando nos asomamos a la ventana y damos por hecho que efectivamente está lloviendo o que fue otra situación. Es cuando pasa a la razón. De manera específica decíamos que el conocimiento es la relación entre un sujeto y un objeto de estudio. En este caso, la persona que escucha el sonido es el sujeto, y el objeto de estudio en este caso es el sonido que produce la lluvia cuando está cayendo. De esa manera, la suma de estos dos elementos daría como resultado un conocimiento específicamente. Dentro de todo esto, compañeros, la ciencia considera que para alcanzar el conocimiento es necesario seguir un método, específicamente el método científico, pero que este conocimiento no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista lógico, sino que también debe de ser probado, ¿sí? Son las características del método científico para generar, validar, comprobar, repetir, refutar un conocimiento.
Desde esta lógica, la forma sistemática de generar conocimiento tiene dos vertientes. La primera, la investigación básica, donde solamente se obtiene la teoría, ¿sí? Cuando, por ejemplo, estamos hablando de teorías pedagógicas contemporáneas en educación. Cuando solamente analizamos información de la escuela tradicional, la escuela conductista y demás, analizamos a nivel teórico. ¿Sí? Sin llegar a aplicarlo específicamente, entonces estamos diciendo que es una investigación básica, donde solamente se avanza en la obtención de teoría. Otra vertiente es la investigación aplicada. Una vez que ustedes, después de la sesión donde estaremos trabajando la investigación, la escuela tradicionalista y la escuela conductista, y reconocemos las características de cada uno de estos modelos educativos, y se puede llegar a una valoración o a una aplicación de estos dos métodos educativos específicamente, se está hablando ya de una investigación aplicada. Es decir, llevar a la realidad, a la experienciación, el conocimiento obtenido mediante la investigación básica, lo cual va a germinar en un conocimiento significativo, profundo y permanente. Eso fue hablando acerca de la conceptualización del conocimiento. Ahora es momento de dialogar acerca de la clasificación de este conocimiento. El conocimiento de manera específica se puede clasificar en dos vertientes. El primero, el conocimiento explícito, cuando este conocimiento puede ser transmitido o compartido de un sujeto a otro mediante una comunicación formal o no formal. ¿Sí? Conocimiento que puede ser transmitido generacionalmente, si lo queremos ver así. Y el otro tipo de conocimiento es el conocimiento implícito, cuando el conocimiento no se puede comunicar y se relaciona solamente a experiencias personales o modelos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo suceso tiene una percepción única en cada persona. Para alguna puede ser un diluvio el hecho de que esté cayendo por una tormenta y pues es un suceso traumante. No lo puede explicar tal vez, pero tiene esa percepción, ese conocimiento de la persona. A ese ejemplo se le puede llamar conocimiento implícito, porque son cuestiones subjetivas de cada sujeto, que si bien se relacionan con un objeto de aprendizaje, pero el conocimiento derivado de esa interacción es único en cada persona. Ahora, una vez hablando acerca de esta clasificación del conocimiento, es importante también señalar que para adquirir nuevos conocimientos existen diversas metodologías, pero una parte innegable para poder obtener conocimiento, ¿sí? Es aquella parte involuntaria, es decir, todas las personas en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier periodo de vida, somos susceptibles de aprender. Es decir, aunque no tenga yo la intención de aprender, pero estoy obteniendo nueva información, nuevo conocimiento. ¿Por qué razón? Dentro de la naturaleza humana, compañeros, los seres humanos tenemos dos principios. El principio de la educabilidad y el principio de la educatividad. Bajo el primer principio, todos los seres humanos somos susceptibles de aprender. Principio de educabilidad, ya sea en un contexto formal, en una institución educativa, no formal, en la casa o en un contexto informal, en la comunidad. Pero somos sujetos capaces de aprender de manera consciente, ¿sí? Y el principio de educatividad que les comentaba es el principio que garantiza que todas las personas podemos compartir los conocimientos que poseemos. Es decir, que el ser humano a lo largo de toda su vida es alumno, pero también es maestro de otros pares para obtener información, nuevo conocimiento o para compartir el conocimiento que posee. ¿Sí? Continuamos.
Ahora es momento de hacer la separación de conocimiento y aprendizaje. Si bien se relacionan estos elementos, pero son cuestiones diferentes. El aprendizaje es un proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes. ¿Sí? Para esto, este aprendizaje es posible mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento en que nuestra familia nos está enseñando cuando somos pequeños, a hablar, a caminar, a abrocharnos las agujetas, estamos en ese proceso de aprendizaje, que estamos aprendiendo habilidades, valores, actitudes, y en la escuela continuamos con ese proceso de aprendizaje, pero ahora de manera formal, y lo que obtenemos a través del proceso de aprendizaje formal son conocimientos. Si bien este proceso de aprendizaje, compañeros, puede ser mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aprender de manera autodidacta buscando en algún tutorial, algún artículo de divulgación científica, algún ensayo, leyendo algún libro de algún área específicamente, podemos nosotros obtener nuevo conocimiento a través de ese proceso de aprendizaje autodidacta. Pero también podemos aprender mediante un proceso de enseñanza. Puede ser de manera formal en la escuela por un maestro, por compañeros, o un proceso de aprendizaje no formal, es decir, en casa, porque en casa aprendemos también, obtenemos conocimientos, pero conocimientos diferentes. En casa aprendemos habilidades, valores, actitudes, cultura, entre otros más, ¿sí? Proceso de aprendizaje guiado a través de la enseñanza, o bien el proceso de aprendizaje a través de la experiencia. Lo mencionamos hace un momento, aprendizaje basado en la experiencia, ya sea a través de la observación o de la implementación de los conocimientos que ya poseemos aplicados a una situación real específicamente. ¿Sí? Dentro de este proceso de aprendizaje, es importante resaltar que no solamente aprendemos conocimientos, habilidades, valores y actitudes, también aprendemos conductas, ¿sí? Por ello, es la participación significativa de la psicología, específicamente la psicología conductista, donde las personas vamos aprendiendo conductas de nuestro entorno, pero también vamos moldeando, vamos modificando esa conducta derivado de la interacción con el propio medio, con otras personas, de manera que vamos modificando la conducta de acuerdo a lo que se espera de nosotros como estudiantes, como hijos, como trabajadores, ¿sí? Dependiendo el ámbito en el que nos estemos desempeñando. Por onomastia, el proceso fundamental del aprendizaje ha consistido siempre en la imitación. Entendamos la imitación como un proceso de repetición observado que implica espacio, habilidades, capacidades, observación, entre otros recursos. De esta forma, los seres humanos aprenden tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad. ¿Qué cosa es esto? Aprender a caminar, aprender a ponerse los zapatos, a colocarse la chamarra, a colorear, a realizar alguna tarea específicamente, que han observado de una manera reiterativa a su familia cómo lo están haciendo. O bien, esto mismo puede ser aplicado también en el ámbito educativo, cuando vemos que el maestro está realizando un cálculo matemático de determinada manera o nos está explicando la realización de alguna actividad y nosotros vamos repitiéndola, es decir, a través de la repetición o la imitación vamos consolidando este proceso de aprendizaje. Pero también es importante resaltar que no solamente se aprenden tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una comunidad, lo que aprendemos en casa, sino que también aprendemos conocimientos de manera formal en la escuela. Y una precisión antes de continuar.
A través del aprendizaje, un individuo puede adaptarse a su entorno y responder frente a las modificaciones y las acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir. Es el aprendizaje empírico o pragmático, cuando llevamos a la realidad los conocimientos que poseemos aplicados a la solución de una cuestión específica. Lo que nos va a generar posteriormente va a ser un aprendizaje. Así como existen diferentes concepciones acerca de conocimiento o de aprendizaje, también lo hay. En este caso presento algunas posturas desde las más contemporáneas a las más recientes, específicamente iniciando por Isabel García, donde ella asume que el conocimiento que se adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de este modo se aprenden términos, habilidades, etcétera. Esto se consigue a través de tres métodos diferentes: la experiencia, la instrucción y la observación. Es decir, las personas, los conocimientos que vamos adquiriendo a través de un proceso de aprendizaje, ¿sí? Nos permiten que sea de manera significativa y reitera el hecho que aprendemos a partir de la experiencia. Cuando aplicamos lo que ya conocemos, a través de la tutoría o acompañamiento de un docente, padre de familia, amigo u otra persona, desde la postura de Vygotsky, cualquier otra persona que tenga un grado más elevado de conocimiento que nos pueda acompañar, la instrucción o la observación. Tres procesos que desde la postura de Isabel García complementan el proceso de obtención de aprendizaje: la experiencia, la instrucción y la observación. Por su parte, Patricia Duche influye en el aprendizaje, la interacción con el medio y con los demás individuos. Estos elementos modifican nuestra experiencia y, por ende, nuestra forma de analizar y apropiarnos de la información. Es decir, desde la perspectiva de esta autora, el aprendizaje es una construcción social. Aprendemos lo que nos va permitiendo la sociedad en la cual nos desempeñamos nosotros. ¿Sí? De esta manera, la conducta, los propios aprendizajes van siendo modificados cuando salimos del seno familiar con una educación específica, cultura, valores, tradiciones, y nos vamos a otro contexto, es decir, a otra familia, no necesariamente a otro país, nos vamos a otra casa, a otra familia, donde la cultura, la educación es diferente, podemos encontrar que en la otra casa tienen prácticas que en la nuestra no tenían. Es decir, vamos aprendiendo, ¿sí? Repito, a través de la interacción social. Por su parte, Iván Pavlov, en una postura un poquito más antaño, considera que el aprendizaje se adquiere a partir de la reacción frente a estímulos simultáneos. Es decir, el aprendizaje conductista, donde en su teoría del conductismo, Iván Pavlov habla acerca de cómo un estímulo externo puede modificar la conducta de una persona. Es decir, cómo las personas podrían aprender a través de la influencia de un factor externo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando a los niños pequeños se les dice que si hacen bien las tareas, les van a colocar una estrella en la frente o les van a poner un 10 grandote con color rojo, o a los maestrantes se les indica que si asisten a todas sus sesiones de manera puntual y por el solo hecho de entregar las tareas, va a tener la máxima calificación en la asignatura. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos modificando una conducta y en este caso los estudiantes o los maestrantes están aprendiendo que para sacar la máxima calificación, que en este caso es 10, solamente hay que cumplir con dos consideraciones. La primera de ellas, asistir puntualmente a todas las sesiones y solamente entregar las actividades que se les soliciten. Conductismo. Por su parte, Albert Bandura sostiene que cada individuo arma su propia forma de aprender de acuerdo a las condiciones primitivas que haya tenido para imitar modelos.
Es decir, una vez que evoca de los conocimientos que posee la persona, lo que necesite para dar solución a una problemática reiterada, es como ir construyendo su propio método de resolución a esa problemática, un método ecléctico de resolución a las problemáticas que se les presenten. Finalmente, para Jean Piaget, el aprendizaje aborda la cuestión analizando exclusivamente el desarrollo cognitivo, es decir, que desde esta perspectiva de la teoría del desarrollo psicogenético de Jean Piaget, las personas para poder aprender necesitan haber transitado por el desarrollo físico. Para Jean Piaget, en primer lugar viene el desarrollo físico y después viene el aprendizaje. Una vez que el cuerpo ya está desarrollado de manera óptima, entonces puede aprender. Finalmente, dentro de esta sesión, compañeros, estamos haciendo el análisis de tres términos. El primero de ellos, conocimiento, que se refiere a el cúmulo de saberes que posee una persona y que son obtenidos a través de la observación, de la investigación o de la experimentación. El aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y destrezas. Proceso de adquisición. Este proceso de adquisición de conocimientos puede ser en lo individual, asistido, ¿sí? En lo individual o asistido. Si es un aprendizaje individual, estamos hablando de un autodidactismo. Y si hablamos del aprendizaje asistido, estamos hablando de un aprendizaje formal. Y finalmente, el tercer término es el de educación. Educación es importante también que lo entendamos como un proceso de socialización de los individuos donde una persona al interactuar con otra persona asimila y aprende conocimientos. Específicamente, cuando una persona está acompañando a otra para que la otra persona pueda obtener aprendizaje, el proceso de la otra persona que está acompañando en este caso se llama proceso de enseñanza o proceso educativo. De manera que el aprendizaje está estrechamente ligado con la educación y se llama educación a la instrucción o formación que se lleva a cabo a partir de la intervención de un profesor, un maestro, un tutor o alguna otra figura de autoridad. En este caso, el educador transmite conocimientos al educando mediante la puesta en marcha de distintas actividades de observación, repetición, ya sea kinestésica, verbal, gráfica, pero el proceso de facilitación de nuevos conocimientos por parte de una persona o figura de autoridad se llama proceso educativo, es decir, la enseñanza, proceso de enseñanza. El aprendizaje es inherente a las personas, es decir, cuando una persona está haciendo lo necesario para obtener nuevos conocimientos, se llama proceso de aprendizaje. Cuando una persona promueve en otra o en otras la obtención de nuevos conocimientos a través de un proceso de aprendizaje, estamos hablando de proceso educativo. Para ir terminando, compañeros, es importante señalar que en la educación formal, ¿sí? Se tienen los conocimientos articulados en materias o asignaturas, pero que también estos conocimientos de manera específica se estructuran o se organizan en un plan de estudios. Es decir, cuando el maestro en su espacio de trabajo formal está llevando a cabo su proceso educativo o el proceso de enseñanza, está desarrollando el plan de estudios vigente específicamente y para valorar si los estudiantes cumplieron con los objetivos de aprendizaje, se requiere la evaluación mediante la realización de algunos productos y derivando en una cualificación, es decir, reconociendo el proceso de aprendizaje y termina en una calificación, es decir, hasta dónde llega ese desempeño en una escala numérica. Y otro elemento importante de resaltar es que el sistema educativo
es un entorno frecuente de aprendizaje. Es decir, de manera formal, las personas aprendemos o desarrollamos este proceso de aprendizaje al marco de las instituciones que integran el sistema educativo. ¿Sí? Obviamente, esto de acuerdo a las edades de los estudiantes o el nivel de instrucción. Actualmente, la educación obligatoria en México integra la educación inicial, la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, la educación media superior y en aquellos casos donde el Estado puede garantizar el acceso al nivel superior, este también se considera. ¿Sí? Y finalmente, hablando de un proceso de educación o proceso de enseñanza donde se promueve que otro u otras personas obtengan nuevos conocimientos a través de un proceso de aprendizaje. En este caso, la figura de desempeño corre a cargo del docente, donde puede recurrir a diferentes metodologías para impulsar el aprendizaje de sus alumnos. De manera tradicional, el discurso fue un elemento que se utilizó para promover ese proceso de enseñanza. Hoy en día, y al marco de la nueva escuela mexicana, se promueve la aplicación de situaciones reales en el contexto para darle solución a través de los conocimientos ya consolidados o nuevos conocimientos de manera específica. Y esto está integrado en las 4 metodologías sociocríticas que plantea el Plan de Estudios 2022 para llevar a cabo el desarrollo de los campos formativos, los procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDAs, y vinculándolos con los ejes articuladores. Esto en el marco de el programa analítico de manera específica. Finalmente, compañeros, eso es lo que se trabajó en esta primera sesión, la relación, diferenciación y las características específicas de lo que conlleva a conocimientos, lo que posee una persona ya, el aprendizaje, el proceso de obtención de conocimientos y la educación, el proceso de promoción de nuevos conocimientos. En este caso, los conocimientos y el proceso de aprendizaje son en un porcentaje relativamente alto perteneciente a los estudiantes. Y el proceso de educación tentativamente tiene un grado de porcentaje elevado en cuestión del desempeño del profesor. Y dije tentativamente, ¿por qué? Porque una persona, para que obtenga nuevos conocimientos, no necesita que tenga ese apoyo de otra persona. ¿Por qué digo que no lo necesita de manera general? Porque esporádicamente podemos allegarnos de nuevos conocimientos en un proceso de aprendizaje autodidacta, sin que exista un proceso de enseñanza. ¿Sí? No estoy diciendo que no pierde importancia el proceso de enseñanza, no. Lo que estoy haciendo es reconocer que las personas podemos obtener nuevos conocimientos o profundizar en los que ya tenemos a través de un proceso de aprendizaje de manera autónoma.